Para hacer valer el derecho a la salud, puedes cuidar tu salud practicando ejercicio, controlando tu peso y no fumando, tomar los medicamentos que te recete tu médico, informarte sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos médicos, cumplir con las recomendaciones del tratamiento, colaborar con el equipo de salud, informar con veracidad sobre tus antecedentes de salud. Y estamos ya aquí en nuestra mesa de conclusiones con el licenciado Abraham Dávila. La verdad, un gran tema el que estamos tratando en esta ocasión con él. Y bueno, pues nosotros como médicos debemos estarnos actualizando cada cierto tiempo, obteniendo recertificaciones cada 5 años. Y bueno, licenciado, yo quisiera saber cómo influyen las decisiones de estos cambios para certificación y recertificación de los profesionales de la salud en las decisiones de la Suprema Corte. Muchas gracias. Bueno, quiero comentar que hoy en día los médicos es la única profesión que se certifica de manera obligatoria. Pero a mí me gustaría, yo les pongo un ejemplo, cuando tuve una construcción, un arquitecto me hizo las cosas medio extrañas y a mí me gustaría que si voy a contratar un arquitecto, también los arquitectos se certificaran. Y que si voy a contratar un contador, también tuviera garantía que ese contador al menos se está actualizando. Y entonces, ¿qué considero? Yo soy pro certificación, pero no solamente de los médicos. Considero que tiene que haber una reforma al artículo 5 constitucional para que podamos establecer la obligación de certificación a lo profesional, pero no solamente a los médicos, a todos los profesionistas, que al menos garanticen su actualización y nosotros, que a su vez somos usuarios de los servicios de los profesionistas, pudiéramos tener esa misma garantía. No solamente los médicos, pero sí de todos los profesionistas. Obviamente, esta parte donde se involucran los temas de salud y obviamente las sentencias que la Corte va a dictar en temas de salud, de qué manera repercute importantemente y cómo afecta en este caso al profesional de la salud las decisiones que toman en este caso la Corte. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes saben, conoce principalmente de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos directos en revisión, principalmente. Y entonces, bueno, llegan ahí los casos más trascendentes del país. Y bueno, en materia de salud, tenemos, como comentábamos hace un momento, bueno, seguramente hay casos que han llegado de temas de certificación que la Corte ha resuelto a este respecto. Y reitero, todo aquel caso que sea sumamente trascendente para el país, la Corte tendrá la oportunidad de resolverlo. A mí me encantaría poder participar en muchos procesos de esta naturaleza, por eso soy candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa parte en donde de alguna manera definir el rol de alguien con el perfil y las características para el análisis de situaciones que involucran a la salud. Y lo digo porque la experiencia que alguien tiene en el manejo y evaluación de casos legales y obviamente en la práctica médica, muchas de las veces cuando alguien va a ser juzgado, va a ser analizado un caso. Y así es, menciona algo que me parece muy importante. Muchos de los peritos con los que me he tenido que enfrentar no tienen el conocimiento y me ha tocado tener diálogos anticipados con algunos de ellos y me dicen, y bueno, y en estos casos, ¿qué es lo que tengo que revisar en situaciones clínicas? Yo voy de la parte defensora, él va de la parte acusadora en este caso, pero no tienen el conocimiento teórico, no tienen el conocimiento práctico, cómo poder definir en qué momento puede cambiar la ley para obligar a que de profesional a profesional podamos tener a alguien con el nivel de experiencia y llamarle, como dijo usted tú, perito, donde hablas que alguien tiene la experiencia y el grado académico semejante al tuyo para poderte evaluar. Porque hoy existen guías clínicas, aspectos clínicos descritos, porque la medicina hoy se basa en la evidencia, no en la experiencia. Ese cambio y ese giro que se dieron hace 20 años a la medicina nos dio un nivel de entendimiento diferente, Abraham. Sí, yo considero que, como comentábamos hace un momento, que sin lugar a dudas, a fin de que pueda participar un perito en la evaluación de la actividad de un médico, tendrá que ser alguien de la especialidad correspondiente. No admitiría que fuera de otra forma. Pero además hay un tema
que resolvió también una sala de la Corte, lo resolvió bien, el tema de la libertad prescriptiva. ¿Qué es la libertad prescriptiva? Hoy en día puedo tener un paciente con un diagnóstico de influenza y verlo 4 médicos. Y la posibilidad que cada uno de los médicos le prescriba el mismo tratamiento son muy bajas, porque cada quien tendrá su propio estilo. Es como cuando llega un asunto conmigo, pues yo tendré una estrategia jurídica diferente al de otro abogado y no por eso estamos mal los dos. Bueno, en medicina pareciera que queremos que todo el mundo haga las cosas iguales y eso nunca va a ocurrir porque todos somos diferentes. Yo llego a los congresos médicos y dicen, así lo hago yo. Y es una plática siempre que así lo hago yo y quisiéramos que todos actuáramos igual. Y cuando llega este tipo de casos a ser juzgados, un perito dice, es que así se debería de actuar. A ver, las posibilidades de un tratamiento puede haber, en el caso de la influenza puedo encontrarme a alguien que sea muy agresivo y administrar antibióticos, y habrá quien sea conservador, y no por eso ninguno de los dos está mal. Porque tenemos un derecho profesional, todos, y más los médicos, que es dar su tratamiento de acuerdo a su propia experiencia. No nos dejan libertad absoluta porque tiene 2 límites, que es que sea en beneficio del paciente y de acuerdo a las condiciones particulares de cada caso. Entonces soy un convencido que la estrategia médica o el tratamiento médico dependerá de la experiencia y de cada médico. Y esa parte es importante en la que identificas al profesional y obviamente evalúas al profesional o conoces las tarjetas de presentación del profesional para saber si es alguien que pueda en un momento dado evaluar el manejo clínico, aunque pueda ser un manejo clínico diferente, como tú lo dijiste, sí. Pero eso no va a decir que no podía ser una vía para llegar a una resolución de su problema de salud. Exacto, exactamente. ¿Y qué pasa con las enfermedades que requieren tratamientos de altos costos, como por ejemplo los trasplantados, los pacientes en diálisis o los oncológicos? Bueno, es un derecho humano, es un derecho, el derecho a la protección a la salud tiene que garantizarle al Estado y el Estado tiene que hacer el mayor esfuerzo para solucionar ese tipo de eventos. Si no tiene la infraestructura, tendrá que subrogarla, tendrá que ver los mecanismos que garanticen que la salud sea un derecho accesible para todos los mexicanos y todas las personas que vivan en el país. Entonces, fundamental que el tema económico no tiene que ser un obstáculo para la atención de un paciente. Incluso se han establecido resoluciones donde puede tener acceso a tratamientos fuera del país cuando existen, siempre y cuando cumpla determinados requisitos. Y han venido una serie de reformas y criterios importantes para el apoyo de este tipo de pacientes. Y creo que es una tarea que tenemos que involucrarnos todos, esa parte en la que creo que de alguna manera veremos prontamente tener sentado a Abraham haciendo un desempeño jurídico diferente, porque el hecho de hacerlo desde un perfil distinto con esta experiencia va a dictar mucho para los que de alguna manera sabemos su trayectoria como profesional, que no es solamente permitir que alguien tenga voz y voto, sino hacer un análisis detallado, minucioso de cómo se dan las circunstancias. Y hoy por hoy hablábamos de instancias jurídicas que nos permiten en un momento dado tener resoluciones distintas. Para aquellos casos que no logran llegar a una instancia de la Suprema Corte, pues obviamente son cosas muy distintas, son cosas que a veces no se politizan desde el punto de vista financiero, se involucran aspectos que en temas de salud a veces desgastan. Pero yo creo que vamos a ver pronto a un Abraham en una circunstancia distinta y te agradecemos mucho que participaras de esta entrevista. Muchísimas gracias. Te invitamos a que te quedes en nuestra sección del glosario médico, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias. Continuamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por acompañarnos y llegar hasta este punto del mismo, con el gusto de recibirle en el glosario médico, o lo que intentaron decir. Bueno, en realidad sí lo dijeron nuestros invitados, nuestro invitado, los conductores, pero vamos a tratar de traducirlo. Hoy, ciertamente, con un tema que no se habló estrictamente de medicina, pero sí de la rama legal, de la rama judicial y cómo estas decisiones pueden afectar su salud y, por supuesto, la de los seres más importantes por eso. Yo tengo el gusto de coincidir con Renata Solorio. ¿Cómo estás? Muy emocionada de estar otra vez aquí con ustedes. Qué bueno. Saludos, por supuesto, a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, bien representada
por Renata, por Giovanna, por el buen Javi, que más adelante lo estaremos saludando. Y bien, vamos a comenzar. ¿Qué aspectos fueron los que se estuvieron trabajando a lo largo de esta emisión? El primero tiene que ver con negligencia. ¿Qué es la negligencia? La hemos escuchado y tal vez la hemos aplicado en algún momento. Pues es la falta de cuidado o atención que puede causar daños a terceros. Ahora tenemos derechos, los cuales son normas o principios que garantizan la libertad, seguridad y bienestar de las personas. Y uno de los ejemplos que tenemos es el derecho a la salud, a la vida y a la educación. Otro de los conceptos que queremos compartir con ustedes es demanda. Y la demanda es un acto procesal por el cual una persona le reclama algo particular a otra. Ahora pasamos a autonomía, que es la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera independiente sin ayuda de los demás. Otro concepto que se estuvo abordando y que seguramente hemos escuchado en algún momento, y si usted es abogado no me dejará mentir, es la palabra regulación, que es este conjunto de normas y leyes que nos permiten de alguna manera poder convivir en armonía y son establecidas por el Estado. Ahora pasamos a resolución, la cual es un acto de encontrar una solución a algún problema y tomar una decisión mediante un documento oficial para que éste se lleve a cabo. Ahora usted ya se encuentra mejor informado, mejor informada. Le agradecemos que nos esté acompañando a lo largo de todos estos años y por supuesto de esta emisión. Renata, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden que semana a semana tenemos una cita en este espacio, aquí en Tor Médica, su programa de especialidades.